Buenas tardes. ¿Me confirman si se ve bien la presentación? Sí se está viendo. Listo, dale, gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la sesión 2 del taller virtual de dibujo anatómico. Hoy nos vamos a enfocar en como las cosas más básicas que vienen siendo el rostro y la cabeza. Y como cómo se dibuja cada parte y las proporciones para dibujar cada uno de estos y vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. Así que, bueno, también espero hayan traído como los materiales. También reitero, si no los tienen y tienen una libreta, un esfero, igual lo pueden realizar, pero pues preferiblemente sería tenerlos. Bueno, inicialmente tenemos el rostro. Eh, las partes del rostro, pues igual tienen muchas partes, pero nos vamos a enfocar en tres, que son como las más importantes para poder, ya cuando nos vayamos a la parte de expresiones, va a ser importante saber dibujar cada una. Y también son como las más importantes, como que son lo que identifican el rostro. Igual hay otras que aunque no las nombre o no las especifique aquí en algo otras partes del curso, voy a dar como tips para hacerlas, pero aquí como estamos como enfocándonos en la cara, solo voy a hacer estas tres que son los ojos, la nariz y la boca. Bueno, inicialmente tenemos los ojos. Para los ojos, digamos, siento que uno suele complicarse mucho la existencia, aunque suele dibujarlos y verlos todo el tiempo. Yo los ojos los concibo como literalmente lo que es como el globo ocular con un trozo de carne arriba y otro abajo, que básicamente vienen siendo los párpados. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. Es que ¿cómo veo? Voy a explicarles haciendo dibujándoles literalmente en vivo y les voy a ir explicando. ¿Me confirman si se ve bien esta ventana? Sí, señora, sí se ve. Listo. Entonces los ojos. Bueno, eh, ¿qué vienen siendo los ojos? Es básicamente un globo ocular, una esfera con los párpados, que siento yo que uno se centra mucho de pronto en las pupilas o en las pestañas, pero siento yo que lo que hace que un ojo como que tenga más vida son los párpados. ¿Por qué? Si tú rotas el ojo para arriba o para abajo, los párpados se mueven. Porque hay ciertos músculos que son respuestas involuntarias a otros músculos. Yo puedo estar de frente y mirarte de frente. Si yo miro hacia abajo, se va a mover hacia abajo. Si yo miro hacia arriba, todo se mueve hacia arriba. Y en general, en todo el cuerpo, cuando vayamos como en esas partes, les voy a ir explicando como estas cosas que de pronto no te explican, que es como que te ayudan a que las cosas sean más orgánicas. Por ejemplo, todo el rostro, si yo sonrío, se mueve toda la cara. Y esas son las cosas que hacen que las cosas tengan como más naturalidad. Entonces, por ejemplo, el ojo, podemos decir que es básicamente una esfera, con la pupila y un trozo de carne arriba y otro abajo. Y ya, o sea, como que no es la gran ciencia, siento yo. Lo importante es saber como los ejes hacia los que se mueve cada parte. Entonces, supongamos que nuestro ojo va a ver hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esta va a ser nuestra, nuestra pupila atrás, que mira hacia arriba. Entonces, este sería un globo ocular como internamente, pero pues por fuera no se va a ver así. Lo importante son como ahí sí los párpados. Entonces, ¿qué partes tenemos del ojo? El ojo se concibe en esta parte de aquí. El lagrimal, perdón. Entonces tenemos el lagrimal, tenemos el párpado superior y el párpado inferior. Listo.
fácil. El inferior normalmente, y esto ya depende como de la ojera y del nivel de ojera que no tenga, como que aquí se suele marcar un poco, y el de arriba también se suele marcar. Y es aquí donde entran cosas como lo que está en el párpado encapotado, ¿no? Pero eso ya depende un poco de la referencia o lo que queramos como hacer. Digamos, ya un poco la pupila es como un poco algo secundario. También pues que si las pestañas y ya cosas más internas. Y bueno, la ceja, no me voy a centrar mucho en la ceja porque siento que no tiene como mucha ciencia. Entonces, digamos que a grandes rasgos esto sería. Para mí lo más importante es esto, lo que es el párpado superior e inferior. Ya si tú quieres detallar el ojo, si es azul, verde, amarillo, etcétera, pues es como otra cuestión. También pues el ojo tiene como su manera de sombrearse, tiene las venas internas, ya hay ojos de ojos, pero siento yo que eso es como lo más elemental. También hay, también ahí sí depende como el tipo de ojo. No sé si han visto, o sea, a lo largo del curso voy quizás a dar muchas referencias como de internet o de cosas muy cercanas, porque siento yo que el dibujo no es solo como sentarse y practicar horas y horas. Claramente eso es como el 50% del trabajo, sin embargo también es saber entenderlo. Entonces, por ejemplo, yo me guío mucho como de referencias, como de cosas que veo en internet para ponerme a pensar esas cosas. Por ejemplo, me guío mucho de tutoriales de maquillaje. Entonces dicen cómo pintar párpados, cómo, no sé, delinear párpados encapotados, supongamos. Entonces es un tipo de ojo que básicamente el párpado superior tiene aquí como esta capota que hace que en lugar de ser así, que es como el ojo ideal, es así. Entonces, es algo que sirve como para que uno pueda entenderlo luego y pueda dibujarlo. Como también buscar en la cotidianidad cosas que a uno le ayuden a entender o a aprender. Así no tenga absolutamente nada que ver con dibujo, con artes o con absolutamente nada. Uno se sienta y ve tutoriales de cualquier cosa o en general cualquier lugar donde uno vea rostros, uno puede mirar y sentarse a pensar cómo tiene los ojos ella o cómo tiene la nariz aquella. Si uno pues quiere aplicarlo después al dibujo. Entonces, por ejemplo, ese sería un ojo que sería así. Y lo mismo, la ojera o se marca mucho, se marca poquito. Eso ya es como variaciones de variaciones. Entonces, volvamos al ejemplo anterior. Tenemos esta esfera, ¿no? Entonces, supongamos que nuestro personaje está viendo hacia arriba. Entonces, tenemos lo mismo, el lagrimal, el párpado y el párpado superior. Entonces, y lo mismo, si yo miro hacia arriba, si se levanta todo, también tendré las pestañas así viendo hacia arriba atrás. Y lo mismo, si el ojo está viendo hacia arriba, voy a usar este como ejemplo. Si el ojo está viendo hacia arriba, se va a tapar el párpado que yo marco si estoy viendo de frente. Si yo estoy viendo de frente, mi párpado se va a marcar de un modo y si voy hacia arriba se va a marcar de otro. Y lo mismo, la ojera, etcétera. Por ejemplo, ¿sabes todo lo que me refiero con músculos que uno de pronto no determina? Entonces, si yo miro hacia arriba, algo que he notado mucho que a veces no marcan es que se mueve el párpado de abajo, porque la esfera interna se mueve y se mueve con los músculos. Entonces, mi párpado superior también va a tender a hacer esto. Entonces, bueno, estoy haciéndolo ahí como muy, ahí sí a lo maldita sea, dicen, pero sí. Y lo mismo para abajo. Entonces, no vamos a hacerla en esta. Supongamos que mi ojo va a ver para abajo. Entonces, tenemos aquí mi esferita atrás. Listo. Entonces, así mismo, si el párpado antes se abría hacia arriba, ahora va a cerrarse. Ahora va justamente a lo que hacemos aquí, que es que se tapa. Entonces, tenemos el lagrimal, el párpado, que si antes se abría, ahora se va a tapar y de hecho se marca todavía más. Y pues nuestra pupila. Y lo mismo, las pestañas en ese caso van a ponerse por encima del ojo. Y yo qué sé, las cejas, etcétera. ¿Por qué lo explico así? A mí me gusta mucho como partir, justamente es un curso de dibujo anatómico. Yo parto mucho de la estructura a cómo es la anatomía.
Digamos, hay lo que les decía en la clase anterior, hay un millón de maneras para estructurar de aquí para allá, muchísimas. Sin embargo, yo hago estructuras que son muy similares a la anatomía. Obvio no me voy a poner a hacer todo un esqueleto, pero hago cosas que sienta yo que entiendo no solo la parte externa, sino la interna. Entonces, por ejemplo, para hacer ojos, bueno, ya casi no parto de hacer estructuras para hacer ojos, porque ya le cogí como la práctica de hacerlos así nomás. Sin embargo, también a veces cuando se me complica algún ojo y digo, esto no me está saliendo bien, vuelvo como al origen, a como los hacía antes. Entonces, parto justamente, hago el globo ocular, hago la pupila, le doy como un eje y ya de ahí saco como el párpado superior y el párpado inferior. Bueno, este no quedó, bueno, una cosa así. Con eso me ayuda a entender. Por ejemplo, si nos vamos a la anatomía, los globos oculares están dentro del cráneo, entonces también, por ejemplo, un ejercicio que yo hago mucho a veces es, y que les recomiendo hacer, es partir de hacer un cráneo. Entonces, o dibujan o imprimen un cráneo. Y encima dibujan la estructura, dibujan ahí sí el cuerpo. Bueno, no el cuerpo, la cara en este caso. Entonces eso ayuda a que tú entiendas cómo hacer las cosas, porque también muchas como rasgos de la vida real, aunque eso depende mucho ahí sí de los porcentajes de grasa y de cuánto te marque aquí o allá, porque eso depende mucho de cada persona. Partes superficiales de la cara son casi que ¿cómo decirlo? Que el hueso, por ejemplo, en la frente no tenemos casi grasa ni nada, esto es el cráneo, básicamente, el tabique es el cráneo, los pómulos son el cráneo casi por afuera, aquí no me acuerdo cómo se llama. Esto, por ejemplo, viene siendo el hueco que tenemos, donde están metidos los globos oculares. Entonces, bueno, bueno, entonces como con esa explicación un poco hecha ahí, están, bueno, estas imágenes, que bueno, estas sí son sacadas de internet, claramente, pero estos son como ejercicios prácticos donde tenemos, ay, es que esto aquí no me deja rayar. Bueno, tenemos el ojo visto como dos ejes, entonces es como si tuviéramos dos círculos que dependiendo de la posición de la cabeza se van moviendo. Y asimismo, todos estos son ejercicios, lo que les decía, entonces tenemos el círculo y tiene un eje. Ah, también la otra cosa como importante, aunque eso depende mucho como el detalle que le queramos dar. Yo, por ejemplo, los rayones ahí que les hice son como muy generales, como cosas a tener en cuenta. La línea de agua, que mucha gente no la dibuja, aunque eso depende mucho. Si ustedes hacen un ojo muy a un plano súper detallado, pues se va a notar. Si ya es como un retrato más de lejos, pues no son detalles que sobresalgan tanto, entonces no importan tanto. Pero si ustedes están practicando como el ojo tal cual, es importante tener en cuenta la línea de agua porque hay muchas personas que lo omiten, que es justamente esta línea que está, bueno, está la de arriba y la de abajo, que es como la distancia entre como la piel y el ojo, que también vuelvo mucho como de pronto a estos tutoriales de maquillaje. No sé si han visto que se maquillan los ojos y justamente es lo que se rayan, que dicen, nos vamos a alinear la línea de agua, es justamente esa línea que parece que se van a sacar un ojo, es básicamente eso.
Bueno, ahí, por ejemplo, estos ejercicios tienen ya luces y sombras, que eso ya depende. Por ejemplo, si vamos a pensarnos un poco eso, el ojo tiene como unos brillos muy marcados, por lo que es en texturas ya como baboso, como pues tiene lágrimas, ¿no? A diferencia, entonces, por ejemplo, si quisiéramos ya ponerle sombras o eso, lo que es el ojo y la piel se sombrean de manera muy diferente porque son texturas sumamente diferentes. Por un lado tenemos una textura como babosa, brillante, acuosa, y por el otro ya tenemos la piel que es más áspera, digamos. Entonces, aquí tengo lo que les digo. Ay, esto no. Mm, no sirve para mover esto. Ayuda. Por ejemplo, tenemos un ojo visto desde abajo. Si se fijan, el párpado tapa casi todo el ojo. Involuntariamente, si queremos mirar hacia abajo, son músculos que ya se mueven así. Tú no puedes mover tu pupila únicamente hacia abajo y querer ver hacia abajo sin que se mueva absolutamente todo, porque son músculos que están como que el sistema nervioso ya manda la orden para que todo funcione en unísono. Entonces esas son cosas que son importantes a la hora de dibujarlas. Como no solo decir yo miro hacia abajo, yo miro hacia arriba, sino cómo se mueve toda la estructura para que hagas como una como un dibujo más orgánico o un movimiento más orgánico. También si estás haciendo algo más expresivo, más... Bueno, eso también aplica para el cuerpo. Algo como mucho más, con más movimiento, con más energía, es mucho más práctico. Va a quedar mucho más orgánico, perdón, que tú sepas cómo mover en armonía todos los músculos del rostro. En este caso, pues hablamos únicamente de los ojos, que son como nuestro objeto de estudio en ese momento. Bueno, hasta aquí estoy. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, perdón? ¿Nadie? ¿Alguna duda, pregunta, alguna cosa que quieren que les explique? Porque luego de esto vamos a hacer un ejercicio práctico con justamente esferitas que van a hacer ustedes en sus casas. ¿Tienen alguna duda, pregunta, inquietud? Listo. Ok. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que es, bueno, ya se los mando el WhatsApp. También confírmenme que todos están aquí en el grupo de WhatsApp del grupo uno, porque este es el grupo uno, sino que hay dos grupos y hemos tenido algunas confusiones de que unos están en un grupo y resulta que la clase es del otro. Entonces, también confírmenme si alguno no está en el grupo de WhatsApp y les mando el link. Ya les mando el link. Igual lo voy a pasar para los que falten porque ahí voy a mandar el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Ya mandé el link del grupo. A los que falten por entrar, y ya les mando la imagen. Y les voy a explicar lo que vamos a hacer.
Bueno, ya mandé una imagen. Bueno, los que están en el, bueno, ya mandé el link del grupo. Si todos están en el grupo, ya debieron haberles llegado. Bueno, les voy a explicar lo que vamos a hacer aquí. Bueno, esta es la imagen que yo les mandé, ¿no? Son esferas. Son esferas normales de toda la vida. Entonces, lo que vamos a hacer es que en cada esfera vamos a hacer ojos, dependiendo de los ejes que nos da la propia esfera. Entonces, les voy a explicar aquí con un par de esferas y ustedes los van a ir haciendo. Y si tienen alguna duda con alguno, igual pues me preguntan. Esto está re grande. Por ahí. Bueno, entonces, por ejemplo, esta esfera. Entonces, esta esfera obedece a este eje, que me guío de esta línea que me da aquí la propia esfera. Y este es el globo ocular, no el globo ocular, la pupila. Esta es la pupila. Entonces voy a hacerle, esta es nuestra pupila. Entonces, lo que vamos a hacer es, con base en lo que les expliqué, trazar ojos. Ojos, ojos, ojos. Pues ustedes van a hacer las esferas desde cero, desde en sus libretas, en sus bitácoras. Yo lo hago aquí encima de la imagen, pues porque igual lo estoy haciendo en digital y como para, como que me extendería mucho si me pongo a hacer cada esfera. Entonces, no van a ser como los dos con los más detalles, como con algún pero en este caso el párpado superior, aquí un poquito que la ojera, y ya ahí nos queda uno. Por ejemplo, el segundo. El segundo, la línea del eje nos dice que el ojo va acá y aquí va nuestra pupila. Entonces, aquí practicamos también mucho perspectiva de esferas, como como que una esfera uno piensa que es como un solo plano, pero en este caso, como estamos pensando la esfera desde un objeto que viene siendo un ojo, nos sirve como pensarlo desde todos los planos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lagrimal, tenemos la parte de arriba, abajo acá, y no sé, las pestañas, el párpado y yo qué sé, la ojera. Y este, que es lo mismo. Entonces, bueno, no, este iría más como por acá. Entonces tenemos la pupila, el lagrimal y ahí sí, esto, las pestañas, la ojera, bueno, esto supongamos que es la ceja. Y bueno, y así con todas las esferas. Son 24, pero igual son como ejercicios muy rápidos. O sea, es como traten de hacerlo rápido, como lo primero que perciban. Puede que queden feos, que queden bonitos, eso no importa. Lo importante es como ir entendiendo cómo se rota el ojo, como ir entendiendo también lo que le digo de los ejes. En este caso, por ejemplo, si hablamos de estos ojos que nos pone esta imagen en un rostro, sería un rostro desde ángulos muy diferentes. Por ejemplo, ahorita vamos a ver el rostro, pero solo en el plano de frente y en el plano de perfil. Pero si ya queremos hacer un rostro en distintas posiciones, ya entendemos cómo se hacen los ojos desde distintas posiciones. Entonces, eso es lo que quiero como que entiendan, como que, por ejemplo, esto viene siendo nuestra pupila. ¿Y cómo lo sé? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí tenemos un ojo, aquí tenemos dos ojos. Entonces, ahí uno lo va entendiendo. Entonces, aquí va, por ejemplo, una pupila, aquí va la pupila. Bueno, no los voy a completar. Por ejemplo, aquí tengo como
Aquí ya había hecho algunos, como en mi casa, haciendo yo misma como la práctica. Los hice así como muy rayoneados, ¿no? Pero pues sí, sí, sí entienden. Yo, listo, eso sería lo que vamos a hacer. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud del ejercicio? Listo, entonces pues yo mandé la imagen al WhatsApp. Si alguien se acaba de unir y quiere que la reenvíe o algo, pues yo la reenvío, no hay ningún problema. Voy a darles, para esas son 24 esferas. Voy a dar que unos 15, 20 minutos. Yo creo que 20 minutos. Lo que digo, son ejercicios rápidos. No es como sentarnos y decir, no, es que me quedó mal aquí o esto. Es más como que vamos aligerando esa idea en nuestra cabeza de cómo se rotan los ojos y cómo las podemos hacer. Si un día vamos a hacer algo ya más a detalle, pues ya nos sentamos y le detallamos aquí y allá, pero son como ejercicios bastante rápidos. Entonces, les voy a dar 20 minutos para hacer las 24 esferas. Eso no sería ni un minuto por esfera. Y no las alcanzan a hacer todo eso no hay problema. Entonces, lo mismo, parten haciendo cada esfera en su libreta, parten haciendo las esferas y encima les hacen como mm, pues, hacen el ojo, dependiendo del eje y de la propia pupila que te da cada una. También los que compraron bueno, consiguieron los lápices que pedí, hagan la esfera con un 3H, creo que yo pedí un 3H o un 2H, bueno, con un H, como con el lápiz más suavecito y ya lo otro lo hacen con uno más duro, pues para hacer como en este caso la estructura del fondo y lo de encima. Si en uno normalmente cuando hace la estructura y hace el boceto lo borra y encima hace lo demás. En este caso no hay problema, lo importante es como entender las estructuras, tanto la estructura interna que hacemos nosotros para dibujar, como ya lo que es por encima, que en este caso es la piel, el ojo, los párpados, etcétera. Por ejemplo, algo que yo solía hacer antes y me gustaba mucho era que me gusta mucho dibujar con esferos. Entonces dibujaba, por ejemplo, dibujaba la estructura con un esfero verde clarito, listo. Y encima lo hacía con uno azul oscuro, con un color oscuro. Entonces, cuando yo me devolvía a ver lo que había hecho, tenía tanto la estructura como el resultado final. Todo en uno solo y me ayudaba como a estudiar. Y son cuadernos en los que yo todavía me devuelvo y digo, yo cómo fue que hice esta pose, cómo hice esta estructura. Entonces, para estas cosas que son meramente ejercicios, si pueden dejarle las estructuras y las líneas guías lo más posible y no les estorban para hacer el resto, háganlo, no hay ningún problema. Otra cosa es si ya estamos haciendo el retrato, el encargo, la obra de la vida con la mejor factura y la mejor limpieza, claramente. Así que tratar de limpiar mucho esos detalles, pero en estos ejercicios no hay ningún problema, inclusive sirve mucho si ustedes quieren luego devolverse y entender cómo hicieron algo. No solo tener un resultado y decir, ok, esta cosa me salió así, pero ¿cómo diablos me salió así? ¿Yo qué fue lo que hice para llegar a ese resultado? A lo personal me ha servido mucho, es algo como que les aconsejaría. El método Loomis, bueno, aquí Freddy pregunta, el método Loomis lo vamos a ver más adelante cuando veamos toda la cara, porque el método Loomis es un método donde como que divide la cara, pero esa es la cara total. Aquí estamos viendo las partes, que en este caso son solo los ojos, únicamente los ojos. ¿Ok? Ese lo vamos a ver, de hecho, lo vamos a ver hoy, pero más adelantito, entonces... eh, pero eso es para la cara total y en general la cabeza. Ese lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces son las 4:38. Eh, a las 5, sí, a las 5, sí. Bueno, serían 22 minutos, pero bueno. A las 5 mandan al WhatsApp si los hicieron todos mejor, si no los alcanzaron a hacer todos, pues no importa tampoco. Mandan al WhatsApp los ojitos hechos. Si tienen alguna duda me preguntan, igual también yo los voy a hacer y yo los hago ahí en un rato y más o menos les voy mostrando cómo hacerlos, si quieren seguir en la llamada o apagar y sentarse a hacerlos, no hay ningún problema. Entonces, a las 5
al WhatsApp, le toman foto y lo mandan, ¿ok? ¿Está claro?
Bueno, ya son las 5. Ya vi que algunos mandaron. Manden, pues los que lo tengan, mándenlo. Los que lo quieran mandar, mándenlo. Aquí nos humillamos todos, no mentiras. Pero, eh, pues sí, ya los que lo tengan, mándenlo. Si no los completaron todos, no hay ningún problema. Los que tengan. Bueno, para los que entraron tarde al inicio, eh, invito a que diligencien la asistencia. La volvieron a mandar al chat. No se les vaya a olvidar. Bueno, estoy viendo los ejercicios que mandaron. Hay muchos muy buenos, la verdad. Muchos muy interesantes. Bueno, el punto de este ejercicio es seguirlo practicando. O inclusive si quieren hacer un dibujo y no le saben bien hacer los ojos, es un método que sirve mucho. A mí me ayuda todavía. Cuando hago algo, ya como que lo sé hacer así nomás. Sin embargo, cuando hay alguna pose que se me complica y digo, es que, ¿cómo es que se hacían los ojos? Recurro a esto y me ayuda muchísimo.
Entonces, síganlo practicando, ustedes mismos hagan una esfera y digan, no quiero hacer el ojo viendo hacia arriba, que mire hacia el costado, que esté visco, yo qué voy a saber. Y apliquen esto y vean que con la práctica, no solo ya no van a necesitarlo, sino que van a ir entendiendo cómo se ve el ojo desde diferentes perspectivas. Y esto también ligado a cuando vemos perspectivas de la cara ayuda, pues porque ya tenemos como una base de cómo se mueven los ojos. Bueno, no voy a adentrarme mucho como en los ejercicios que hicimos, porque no me da mucho el tiempo como para estar dando mucha retroalimentación. También, pues, véanlo y vean los de sus compañeros, que también ayuda mucho, como aprender qué hicieron bien, qué hicieron mal, o cómo lo resolvieron, porque también este tipo de ejercicios, cada uno tiene su manera de resolverlo. Yo lo resolví, les mostré cómo yo lo resolví, pero uno puede hacer la pupila hacia el otro lado, por ejemplo. Podemos usar esa misma base para hacer el ojo en distinta dirección, pero pues cada uno lo resuelve a su manera, pero pues como desde la misma base. Bueno, continuamos. Bueno, hasta aquí de los ojos, digamos, cuando vemos más la cara, pues igual les voy a ir dando, pero aquí como esto si lo quieren seguir practicando, pues genial, sería perfecto. La segunda parte de rostros es la nariz. La nariz no, siento que no tiene mucha ciencia y tampoco es como muy expresiva, como que se mueve muy poco, pero es más ver un poco como los tipos y cómo se hace, porque igual tiene como su método. Por ejemplo, en este caso tenemos 4 narices. Normalmente yo también utilizo este método, que es hacer como 3 esferas. Una, que es la del centro, que es normalmente como esta esfera central, que es la punta. Por lo que voy a reiterar, hacer referencias de maquillaje. No sé si han visto cuando las chicas justamente se contornean la nariz, que lo que hacen es que hacen como un circulito y aquí es justamente en marcar esa punta y hacerla más redonda. Bueno, el si es más o menos redonda depende mucho del tipo, pero es algo que uno se sienta como a pensar de mucho. Entonces, de frente siento que no tiene como mucha ciencia. Aquí hay como diferentes ángulos. En este caso tendríamos como, diría yo que como 4 partes. Serían entonces las fosas, la, la punta, estas dos partes, no sé cómo se llaman, lo que es de el tabique. Y ya tenemos diferentes tipos de narices. Que si vamos como a, porque ese es a veces mucho el problema que tienen como los libros de anatomía de dibujo es que van a bellezas muy hegemónicas. Entonces, la nariz normalmente va a ser la nariz recta, perfecta. Inclusive les dije que íbamos a hacer muchos ejercicios con como estas esculturas clásicas, que sí lo vamos a hacer, pero por ejemplo, cosas como estas, todas las esculturas tienen esa nariz recta, griega, eh, hegemónica, específica. Entonces es algo que sí nos toca como de pronto irnos a otro tipo de referentes. Bueno, entonces les voy a explicarles de acá. Mm, Bueno, entonces, vamos a hacerlo desde acá. Bueno, entonces tenemos la nariz. De frente, como ya lo dije, son 3 partes. Normalmente yo he visto que la gente comete mucho de hacer la nariz desde arriba, entonces como que hace esto.
Y estos costados se no se marcan tanto, o sea, se marcan más cuando uno de pronto sombrea. Pero si uno no tiene tan marcado esto, no es tan necesario porque se ve como muy forzado hacer como esta delimitación de acá. Si ya vamos a de pronto ponerle alguna sombrita o algo, pues sí es de las partes que hay que sombrear. Sin embargo, lo importante es como la parte de abajo, la parte inferior. Entonces, en este caso, como que siento que no tiene mucha ciencia. Siento que hasta los ojos son más complejos porque también tienen mucha más parte. Entonces son las fosas, como que aquí depende. Si la nariz es como la punta es más hacia abajo, esto se va a marcar más. Y si no, como que solo se marca hasta ahí. Que hablamos de una nariz más respingada, que es también a lo que iba de una nariz como más hegemónica. También inclusive algo que me hace pensarme mucho en las narices son de pronto estos videos de antes y después de cirugías plásticas. Entonces una chica que tenía una nariz, no sé, con el tabique, con la punta hacia abajo, ya tiene una nariz mucho más pronunciada hacia arriba y como normalmente el estereotipo, al menos para nosotros en, en Occidente es recta y con la punta un poquito levantada. Como ese respingado final es como nuestro ideal y que uno normalmente encuentra o que la gente aspira. Entonces, si vamos un poco como a fotos de modelos o todo eso, vamos a encontrar mucho ese tipo de narices que sería como lo más hegemónico. Entonces, normalmente es así que no es la gran ciencia. También depende, pueden haber narices como con las fosas más marcadas o más grandes o más anchas, esa sería como la otra diferencia. Pero aquí les voy a hacer como tres. Pero podría haber una donde tenga las fosas muy marcadas, y ya suba. Y lo que digo, esta parte sí se marca, pero de pronto con sombreado algo. A menos de que ya sea como un estilo muy específico, pero no suele verse muy forzado. ¿O cuál otra? O lo que les decía, si la punta es hacia abajo, va a tener esta parte más justamente hacia abajo, claramente. Entonces no se van a marcar las fosas, sino solo se marca, por ejemplo, como así, sin que veamos las fosas en sí, vemos es más como la estructura de la nariz. Pero pues eso ya depende. De frente no tiene como la gran ciencia. De pronto es pensarnos un poco al perfil, que es un poco a lo que iba. Por ejemplo, la nariz es como hegemónica, la que se aspira más como en Occidente, sería más así, como más ese respingado ideal, donde es como recta y con ese último en la punta, que sería como lo normal, entre comillas, claramente. Y, y también como la bolita del lado, aquí también se marca. Y la fosa es lo mismo, la fosa puede ir más arriba, puede ir más abajo. También podemos tener narices con un tabique más pronunciado. Y no sé, la fosa más grande. eh, con la punta más hacia abajo. No sé, hay narices de narices. Por ejemplo, el tabique es algo muy importante. Por ejemplo, yo tengo el tabique como pronunciado. ¿Por qué? Porque si ya vamos a lo anatómico, ese es el hueso. Entonces, aquí termina la nariz. Digo, bueno, el tabique de lo que es el cráneo. Entonces tenemos esto. También justamente, reitero a lo que hablo de cirugías. Cuando a ti te operan para quitarte como esta jiba que tienes aquí, te liman el hueso que termina tu cráneo. Porque el cráneo llega aquí, de aquí para abajo la nariz es cartílago, esto es cartílago y hasta aquí llega el huesito del cráneo, atrás. Entonces los que tienen esto marcado es porque esto va un poquito más levantado, pero pues eso ya va de genética y de cultura, etcétera. ¿Qué otro tipo? Pero los asiáticos tienen la nariz como muy metida, como muy, no sé cómo explicarlo, como muy chiquitita. Allá irónicamente el estándar de belleza es tener la nariz alta, como muy hacia arriba. En nuestro caso es lo contrario, que es entre más chiquita mejor. Entonces es muy irónico que es como nosotros tenemos lo que ellos quieren y ellos tienen lo que nosotros queremos.
O no sé si han visto, voy a hacer muchas referencias como a cosas de internet. No sé si todos como que me sigan el hace un par de años se hacían muy virales estos videos de chicas asiáticas desmaquillándose, entonces te ponían montones de maquillaje. Entre las cosas que y al final se veían súper diferentes. Entre las cosas que se quitan era una masa encima de la nariz y parecía que se quitaban un pedazo de carne y era justamente, ellas son tan chatas de nariz que para pues verse bonitas allá básicamente se amasaban un pedazo de carne falsa aquí arriba para darse altura en la nariz. Entonces, son cosas que uno tiene que pensarse a la hora de dibujar. Si yo quiero dibujar una chica asiática, pues tengo que hacer la nariz muchísimo más chata de lo que lo haríamos nosotros normalmente. Digamos, aquí sería como de perfil y de frente. Ya en otros ángulos, pues tenemos, supongamos que, por ejemplo, a mí me gusta usar este tipo de esquema para hacer la nariz. Si ya la voy a hacer en algún ángulo más extravagante. Entonces, por ejemplo, eso tendremos aquí una fosa, aquí la otra fosa, y aquí que acá, y aquí y aquí es esto, ¿no? Entonces aquí está el circulito que hablaba y aquí están los tres. Y bueno, ya aquí iría el ojo. Bueno, supongamos que hacemos aquí un rostro o cualquier cosa. En fin. En fin, cuando vemos también perspectiva del rostro, voy a especificar más porque eh, es más fácil hacerla si entendemos toda la perspectiva. Bueno, hasta ahí lo que es la nariz. ¿Alguna duda, pregunta? De este sí no vamos a hacer ejercicio porque nos demoramos mucho y como que siento que no tiene tanta ciencia más que practicarla. Los ojos sí tienen como un esquema más específico. ¿Alguna pregunta? ¿Duda, sugerencia? Listo, dale. De hecho, en las diapositivas habían unos, pero pues se los voy a hacer aquí si eso gustan. Entonces, esto lo vamos, o sea, se los voy a hacer solo algunos para explicarles, pero cuando veamos la cara de distintas perspectivas va a ser como más fácil, porque ya en todo, ponerme a hacer solo narices de pronto se vean raras, ya como con una cara general es más fácil. Entonces, supongamos que nuestro rostro está así, apuntando. Entonces, por ejemplo, en ese caso tendremos que aquí una fosa, que aquí la otra. Que aquí como estos ángulos. Pero en este caso, pues aquí irían los ojos. Los ojos, que la nariz, ta. O también, si la queremos hacer más, supongamos, es esta, pero más como desde una perspectiva de un poquito más abajo. Tendríamos, por ejemplo, esto, aquí, aquí, acá, por ejemplo, atrás. Entonces, entonces, en este caso, si se fijan, tenemos como el perfil, pero en este caso, si está desde más abajo, se ve más la fosa, porque entre más abajo se van a ver más las fotos. Y se asoma un poquito del otro costado, que sería esto de acá. O por ejemplo, en 3/4. Por ejemplo, vamos a hacerlo en 3/4. 3/4, ¿cómo vendría siendo? Como así. Entonces, es como una mezcla entre perfil y frente. Entonces tenemos aquí y así mismo se asoma un cachito del otro lado. Como que siento que el secreto está entre más desde abajo de la mira, más se van a ver las fosas. Y entre más giremos hacia este costado, se va a asomar un pedacito de aquí. Sería como la regla general. Yo diría que practicar o inclusive pues practiquen o ya cuando hagamos el rostro de distintos ángulos y hagamos ejercicios ya pues con fotos y referencias. Aquí estoy haciendo lo más como lo que sale de mi cabeza. Pues podemos ser más específicos o inclusive hacer varios tipos de narices, que con, no sé, el tabique más marcado.
Pero pues bueno, ¿ya alguna duda, pregunta? Y ya cerramos lo que es la nariz, porque es que toca explicar otras cosas. Yo igual lo que digo, cuando vemos el rostro completo en otros ángulos, vamos a ver justamente ya con ejemplos, con fotografías específicas, cómo se hace desde distintos ángulos, ya con referentes más. Aquí lo estoy haciendo un poco a lo, ay, sí, a lo maldita sea, lo que está saliendo de mi cabeza. Pero pues bueno, no hay otra duda. Pregunta, inquietud. De esto, si quiere, hagan ejercicios con fotos. Para la clase de hoy no vamos a hacerlos porque de aquí a que explique ejercicios, se me van 5 horas. Entonces, solo vamos a hacer ejercicios para ciertas cosas específicas. Igual todas estas partes las vamos a ir practicando en ejercicios cuando ya vemos toda la cara o todo el cuerpo o un todo. Igual vamos a ir viendo este tipo de especificaciones. Bueno, y como tercera parte tenemos lo que es la boca. La boca tampoco tiene, siento que tampoco tiene una gran ciencia, como que siento que está más en un poco la estructura y el grosor, eso también depende mucho. Entonces tenemos la boca y tenemos los dientes. Los dientes, aunque nuestra caja dental son 32 dientes, a la hora de dibujar, diría yo y considero que lo que más como que se muestran son los 4 frontales. Siento que son como los que hay que pensarlos más. Igual se muestran más, pero desde poses mucho más exageradas, que tú dices que abre la boca o grita o como un ángulos muy exagerados, pero pues como que siento que con que comprendas eso en poses más naturales, que si sonreímos, que si estamos hablando, lo que más se van a enaltecer son los 4 del frente. Las molares de atrás o todo eso, a menos de que estemos hablando, gritando, como bajo expresiones muy exageradas, que también cuando veamos expresiones vamos a ver un poco de eso. Entonces, pero aquí la boca la hace bajo un eje de cruz y 3 círculos. También esa la voy a explicar. Ay, es la que esto. Entonces, hagámoslo en esta esquina. Voy a achicar un poquito esto para que me quepa. Entonces, bueno, la boca también tiene un eje. ¿Por qué? La boca es esto que es cóncavo o convexo. Bueno, la boca es básicamente algo que está salido del rostro y sigue como esta línea circular de la cara. Porque uno a veces lo hace como algo plano. Entonces, de frente no tiene como gran ciencia. Pero en este caso, le hacen es aquí, porque uno tiene. Arriba tiene el arco de Cupido, que aquí hay como un hueco. Entonces, pero no, la boca no es una línea recta o no suele ser una línea recta, eso depende también de la persona, del rostro, del grosor de los labios, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente uno tiene como esta comisura en la mitad, encima tiene el arco de Cupido y ya aquí como que conecta los lados. Y el último tiene como las comisuras de la boca, que no es como la gran ciencia.
Y encima, y aquí ya va la nariz, tiene el arco de Cupido. Y abajo los labios inferiores, que suelen ser también más gruesos, pero esto también depende. También hay labios más gruesos, más delgados. Eso ya es cuestión de cada quien y lo que estemos buscando representar. Aquí normalmente uno tiene como especie de dos almohadillas. Una acá y otra aquí. Lo otro que me parece importante, si queremos darle un aspecto un poquito más realista, es hacerle como estas líneas, estas grietitas, porque uno normalmente tiene como pequeñas arruguitas en la boca. Y ya de frente siento que no es como la gran ciencia tampoco. De costado, de costado me parece que es todavía más fácil. Entonces tenemos lo mismo, un eje, pero en este caso como es de perfil, más que todo es como, bueno, aquí iría la nariz, un labio y el otro que es más grueso y ya no es mucho. Es más, si queremos a alguien con labios delgados o de pronto no darle como este aspecto de labios voluminosos, podemos únicamente indicar así y ya, sin necesidad de hacer como todo el marco del labio. Y de 3/4, lo mismo, un eje, pero en este caso la mitad sería para un costado. Entonces igual que con la nariz, cuando nos vamos a 3/4 se esconde un lado y el otro sobresale. En este caso tenemos la comisura del centro, que ya lo hicimos en el ejemplo del frente, un poquito porque como está de un lado se va a esconder ese pedacito de labio. Acá el arco y acá. Y bueno, y aquí el arco, etcétera, etcétera, etcétera. Como que hasta ahí las poses esenciales. Cuando veamos más ejemplos de la cara completa, en un montón de poses, pues ya nos vamos a ir a otras cuestiones. Lo que les decía de los dientes y los labios cuando sonríen. ¿Qué pasa en este caso? Entonces, supongamos que nuestro personaje está sonriendo. Entonces, primero, la boca ya no iría como tan recta o tan hacia abajo, porque cuando nosotros sonreímos, nosotros levantamos todo esto. Entonces, así mismo los labios hacen así. Es lo que les decía que finalmente si sonreímos se mueve toda la cara. Entonces, también cuando reímos los labios se nos adelgazan un poquito, porque los estamos expandiendo hacia los costados, porque la cara de uno cuando sonríe es más ancha que cuando está en estado de reposo. Entonces eso hace que se abra un poco y los labios sean un poquito más delgados. Bueno, aquí ya voy a hacer como el final. Entonces, tenemos esto que sería el labio superior. Hasta ahí todo bien. Y es lo que les decía de los dientes. Pero en este caso, con que hagamos los del frente. Los del frente, no hay tanto lío. Entonces hacemos 2 a este lado y 2 a este lado, que son 4, los 4 frontales. ¿Qué pasa? Que como justamente a lo que voy es que la boca es hacia los costados, por perspectiva, los dientes que están más atrás se van a ir viendo menos. Entonces los de aquí solo hacemos como los medio insinuamos, sin la gran cosa, de pronto un poquito las encías superiores, completamos acá y ya nos vamos. Tampoco hay que enmarcarlos mucho más, creo que los enmarqué de más, como las líneas entre los dientes, porque aunque sí, pues cada diente está separado, eso es muy cierto. Lo que pasa también es lo que les decía mucho de las texturas con los ojos. Los dientes son esmaltados y pues están llenos de saliva. Entonces, si yo sonrío, se hace como cierto destello en mis dientes que hace que hacer como cada línea es absurdo, porque como es un blanco que brilla, pues como que hacerle, es más, si quisiéramos quitarle todas las líneas no hay ningún problema, y igual se va a ver bien, como una sonrisa y ya. ¿Sí ven? No es como que se pierda mucho. Es más, se ve todavía mejor, es más, voy a acentuarle así un poquitito y ya. Entonces, como que no es
Lo más principal, los del frente, los frontales son los que se ven casi que constantemente. Ya cuando vayamos a poses más exageradas, ya voy a explicar de pronto la caja más, cómo hacer las muelas, etcétera. Pero en este caso, como poses más tranquilas, que si hablo, que si sonrío, no es como la gran cosa. Y lo mismo de costado, como enmarcar los principales. Entonces, ¿mm? Como en este caso no hay que detallar tanta cosa. Como que los dientes, entre más los detalles, de pronto se vean como más forzados. O a menos de que sea un personaje que los dientes sean relevantes. O le falta un diente. Hay gente que tiene como esta división acá. O no sé. Eso ya es como depende de. Bueno, hasta ahí eso. ¿Alguna pregunta? De esto no vamos a hacer ejercicios. Igual ya cuando hagamos más esto, vamos a hacer ejercicios donde igual vamos a involucrar toda la cara. Y vamos a aplicar más lo que vimos hoy, pero ya con una cara entera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿De perfil? Pues es que no sabría cómo hacerlo, o sea, es que no hay que, no siento que haya mucha ciencia. Depende más los tipos, los grosores. Más ejemplos de lado. Es que siento que de lado es como la manera más simple, no te sabría. Una boca abierta. Bueno, la nariz quedó muy chata. Pues no sé, seguro, siento que así no tiene como la gran ciencia. No sé si tienes alguna duda en específico de cómo hacerla, ¿sabes? Como, porque te digo, igual vamos a ir viendo yo un montón de posts más adelante. Igual yo les voy a ir dibujando, les voy explicando cómo yo los hago. Entonces, igual ahí vamos a ir viendo. Aquí son como las cosas más básicas, las más básicas. Bueno, ya vimos cómo las partes de la cara, como de manera muy general, si ustedes quieren seguirlas practicando o alguna pose en particular, o inclusive si tienen alguna imagen que quieran que use de referencia, hasta me la pueden mandar y miramos. Pero eso ya lo vamos viendo cuando veamos expresiones y más partes. Bueno, aquí ya vamos a lo que dijo su compañero, que es el método Loomis, que es una técnica donde la cara se divide como por partes. Y así tú vas viendo la proporción. Normalmente se divide en 3 partes. No sé si ustedes han visto o se han medido la cara, si ustedes miden del mentón hasta debajo de la nariz, mide lo mismo que de aquí a la ceja, que de aquí al inicio del pelo. Más, háganlo y normalmente, no todo el mundo cumple con esas medidas, puede haber gente, pero es como lo más general. Entonces, se basa en eso para em, poder dibujar y proporcionar la cara. Bueno, también de lado tiene unas medidas, pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Eh, bueno, partes como también importantes son como las partes altas del rostro, que en nuestro caso era lo que les mencionaba anteriormente, que van muy ligadas a lo que son los huesos.
Tenemos los pómulos, la frente, aquí la nariz. Lo que les decía, el tabique es el hueso, que nuestra terminación es aquí, que si en el caso de uno es muy alto, no va a tener el tabique hacia arriba. Entonces, también voy a hacer unos ejemplos partiendo del propio cráneo o también cuando estructuro, marco mucho como partes que son del cráneo. Así en mi boceto final no sé que la chica tenga súper marcado el pómulo ni nada, simplemente me ayuda como a entender las partes. Bueno, este es el método. Básicamente dice, divide la cara en 3 partes y teniendo en cuenta pues ciertas medidas vas como posicionando los rasgos que ya les expliqué cómo hacerlos. Igual hay que practicarlos, no se aprenden en una hora. Pero bueno, ahorita les voy a dibujar eso. Y de perfil, que también tiene ciertas medidas, que normalmente parten de hacer un cuadro. Un cuadro que vamos a ir dividiendo. Entonces, voy a hacer aquí un ejercicio rápido. ¿Qué nos dice este método? Sí, aquí está. Nos dice que primero que todo hagamos un cuadrado. Entonces esto lo voy a hacer aquí con una herramienta. No, esta no es. No, ¿con cuál hago un cuadrado? Con esta. Ya. Nos dice. Muy grueso. Por ahí. Nos dice que tenemos un cuadrado, que es nuestra cara. Listo. Hasta ahí, bien. Entonces, se divide en 3 partes. Igual, más o menos iguales. Yo lo estoy haciendo ahí como a ojo. No sé si no están ni tan iguales, pero bueno. Y a la mitad. Entonces, la mitad es dentro de nuestra carita. Y ahí vamos ubicando cosas. Entonces, como les decía. La última la dividen a la mitad, ¿dónde van los labios? Entonces, como les decía, aquí va 1, 2. Entonces, la nariz va acá. Esta sería nuestra nariz. Aquí irían nuestros ojos. ¿No está presentando? Ah. ¿Ya? ¿Ahora sí lo ven? Con razón, tienen razón, no se veía. Una disculpa. ¿Ya me confirman si ven? Ahora sí. Sí, sí están viendo. Sigue sin verse, ¿por qué? Espérenme. ¿Por qué no se ve? Denme un segundo. A ver si ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Confirman si se ve? Listo. Ay, perdón. Bueno, voy a empezar otra vez. Bueno, entonces lo que les estaba explicando, que no estaban viendo, pero es importante verlo todo, entonces les voy a explicar otra vez. Entonces, el método Lewis nos dice que partiendo de un cuadrado, carajo, vaya, partiendo de un cuadrado, que en este caso lo voy a hacer con esta herramienta, lo vamos a dividir en 3 partes. Bueno, están ahí medio mal divididas, pero no importa. Y en la mitad. Listo. Y el último también lo dividen a la mitad, que es la boca. Entonces, como les decía, aquí tenemos 1/3, 2/3 y 3/3. Entonces, si este va de aquí hasta acá, significa que aquí va nuestra nariz. Aquí va la nariz. Aquí van los ojos.
Aquí va la boca. Y bueno, ya aquí termina la cara, etcétera. Entonces, a grandes rasgos sería esto, digamos. ¿Qué otras medidas son importantes en este método? Uno, la distancia entre ambos ojos es un ojo. Obvio hay gente con los ojos más separados, más pegados, etcétera, etcétera, pero la regla general es esa. Entonces, si esto me mide de aquí a acá, no sé, 5 centímetros de aquí a acá, tiene que medirme lo mismo. Yo a ojo ya más o menos me sale bien, pero es como lo más relevante. Entonces, aquí tiene que caberme un tercer ojo y quedar así bien. Y de aquí hasta aquí hay medio ojo. También la otra medida importante es las orejas, que pues no les haré una clase de cómo hacer orejas, o quizás más o menos lo expliquen en algo otra clase, pero proporcionalmente, normalmente es entre la nariz y los ojos. Entonces las orejas se irían acá. Normalmente, hoy hay gente orejona de no orejona y depende muchísimo, pero estas son como las proporciones más generales. Y ya aquí cortaría que la frente, que no sé qué. Estoy viendo es que ahora me quedó como muy rectangular. Bueno, no importa. Y ya aquí terminaría más o menos por acá el cráneo. Atrás. Listo. Entonces, como que a grandes rasgos sería algo así. Vamos ya llevándolo a la. Entonces, voy a hacerlo con base en lo que les expliqué ahorita. Entonces, esto sería solo para explicar la proporción. Ya para hacer cada parte es diferente. Entonces, voy a hacer los ojos como les expliqué yo, por ejemplo. Supongamos que esta persona está viendo hacia arriba, entonces su ojo va a ir acá. Entonces, básicamente le estoy haciendo a esta persona los globos oculares. Entonces, mira hacia arriba y la nariz y la boca. Entonces, la boca se va a ir un poquito más arriba. Entonces, la boca va a ir acá. Y aquí es a lo que iba un poco que me gusta hacerlo como muy anatomía. Entonces, por ejemplo, aquí va el pómulo. El resultado final no va a quedar así de calavérico, pero sirve para entender la estructura y para entender la anatomía. Entonces, hacemos aquí el pómulo, está hendidura, aquí iría más o menos que la frente y las orejas. Bueno, y el cuello y demás. Pero bueno, no estamos haciendo cuellos, pero como para no dejarlo ahí volando en el aire a nuestro muñequito. Entonces, por acá. Entonces, aquí voy a hacer como el final. Entonces, esto me quedó. Hacemos, supongamos esto. Entonces, mira, tu persona está viendo hacia arriba, como con cara de pocos amigos. Entonces, aquí serían los ojos. La nariz. Vamos a hacerle una nariz así como hacia abajo. Y la boca. Aquí, inclusive aquí me quedó de pronto mucha distancia, pero pues les estoy explicando. Igual son cosas que yo corregiría si fuera un dibujo más serio o quisiera en serio como hacerlo increíblemente. Porque lo que digo, todo esto son ejercicios que pueden quedar bien, pueden quedar mal, pueden quedar terribles. Lo importante es más como entender, porque este curso más dirigido a hacer increíbles bocetos y dibujos de cuerpos está como en el entendimiento. También si ustedes están dibujando algo y dicen es que esto está como raro, como que se ve raro, poder entender y decir, claro, es que esto está muy largo, esto está muy chueco, esto está muy para arriba, es que esto me quedó torcido. Entonces acá, hacer esto y pero esto, creo que los ojos me quedan muy arriba. Voy solo a mover eso un cachito. Sí, de hecho, si se fijan, la línea me había quedado muy arriba. Muy, muy arriba. Solo los voy a mover un cachito aquí. Bueno, que si las orejas. El cuellito. Y no sé, el cráneo. Nuestro personaje va a estar rapado. No nos vamos a centrar en hacerle que si el pelo aquí vaya.
Tran, tran, tran. Entonces, bueno, quedan muy a líneas muy sueltas. Ahí pues puedo sentarme a hacerle 10 detalles. Pero a grandes rasgos sería un poco esta la estructura. Lo eso aquí me quedó mucha distancia. Hay cosas que yo todavía le corregiría. Lo movemos un poquito. Si el arco así, ta, ta, ta. Bueno. El centro del pelo. Bueno, aquí como te doy muy a lo, ahí sí a lo maldita sea. Bueno, si le quiero hacer unas sombras, le haría aquí algunas marcas. Lo que hablamos de la nariz, de pronto le marcaría aquí un cachito, pero no le haría esas líneas tan fuertes. Le haría una que otra sombra, que sí, del costado, alguna sombra por acá. En fin. ¿Te parece a tu ex? Qué bien o qué mal. Es una señal. No vuelvas con él. Bueno, eh, como que grandes rasgos, por ejemplo, esto. Como que sería el método. Igual yo puedo modificar el método y hacer 100 cosas, de hacer una chica, hacerle el pelo así, la nariz acá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería de frente. De costado es otro cuento. De costado, perdón, de perfil. De perfil, de perfil. Entonces, de perfil es lo mismo, un cuadrado. Partimos de un cuadrado. Tras. Mm. Y en este caso, pues es como lo mismo, ¿no? Lo dividimos en tres. Esto sí es prácticamente igual, porque pues las medidas en este caso, las, ¿cómo decirlo? Las horizontales. Las horizontales siguen siendo exactamente iguales. Entonces, en este caso aquí va la nariz, aquí va el ojo, aquí a la mitad va en esa, aquí iría la oreja, aquí también. Entonces, si vamos a la mitad, aquí iría la boca, como ya lo explicamos, la frente y ya aquí termina. El mentón. Y ya aquí como que la terminación del cráneo. Ah, esto era también a lo que iba con, con el cráneo, digamos, la estructura ósea, porque a veces la gente tiende a hacer la cabeza como muy plana. O también porque normalmente les hacemos pelo. Entonces, si hacemos una chica, pues tiene ahí el pelo liso y listo. Entonces, como que esperamos que cae el pelo. Pero también hay que aprender que la cabeza es totalmente plana. Normalmente tiene aquí como salido, porque el cráneo tiende a estar salido hacia atrás. Obviamente el cabello y el músculo y eso tapa un montón de cosas, pero es importante saberlo. Entonces, si yo tengo esto, yo ya sé cómo taparlo de pelo, pero si yo solo sé hacer, no sé, gente, chicas con el pelo así así y me dicen, no, quiero una cyberpunk rapada, ya de pronto le haga el cráneo mal o me equivoque. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita, pero para lo que es el perfil. Entonces, esto, pero si nos vamos tendría está viendo hacia el frente. La nariz, bueno, la nariz no tiene la gran ciencia, sería como del frente, el costado. La boca tendría este eje, en este caso. Y aquí, por ejemplo, si nos vamos a la referencia anatómica, básicamente nos dice que terminó acá, y es lo que les decía del tabique. Si yo tengo esto muy pronunciado, pues la nariz me va a hacer esto. Y es la gente que tiene el tabique hacia arriba. Y ya aquí el cráneo rodea esto y aquí de hecho si nos vamos a la estructura craneal irían como por acá los dientes y aquí como esta estructura. Pero pues bueno, no es una clase de hacer cráneos, pero es como para entender un poco la estructura interna. Y de hecho aquí iría toda la columna vertebral,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya vamos a hacer como el final. Entonces el ojo va acá, acá, aquí va la ceja, aquí va esto. Entonces va a tener la nariz. Chan. Y aquí van a ir los labios. Y aquí va a ir esto, y aquí va el cuello. Y aquí va la... Bueno, esta parte de acá se me olvidó. Como el mentón. La oreja. Aquí vamos a marcarlo un poquito. Hacerle la ceja un poco más fuerte. Y aquí el pelito donde vamos a hacer que la patilla y como esta marcación del corte. Y acá termina. Pero el ojo me quedó como muy grande, no sé. Bueno, es que también pongo como muy fuerte la línea que es para que entiendan, pero normalmente no lo haría tan así. No, el ojo me quedó fue muy adelantado. Bueno, ahí tiene 20 errores, pero el punto es que lo entienda, porque lo estoy haciendo así de manera muy a la ligera. Entonces, como que a grandes rasgos esto es el método Loomis, como encajar el rostro en partes y decir, tal tercio, es más, cuando veamos también lo que son los cánones del cuerpo, también el cuerpo dice, después de tanta medida, de tanta esta, va, no sé, el brazo, el pezón, la pelvis, etcétera, etcétera. Entonces, como que a grandes rasgos esto es el método Loomis. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud hasta aquí? Igual vamos a hacer ejercicios, sí, hoy no alcanzamos, la verdad no alcanzamos hoy, pero igual más adelante que vayamos haciendo otras cosas, vamos a ir haciendo otros ejercicios. Ay. Sí, yo ahorita la paso a PDF y se las envío. Es que la tengo, no, sí la tengo. Ahorita se las envío el WhatsApp, no se preocupen. Es que es ¿Están viendo el PowerPoint? ¿Sí? ¿Me confirman? Se ve. Listo. Inclusive aquí, si se fijan, mide un montón de cosas que quizás yo no les expliqué, pero como que a grandes rasgos. Por ejemplo, aquí hace una división entre el eje del ojo, eh, hace otra línea aquí para la parte del cráneo, aquí divide, por ejemplo, sí, por ejemplo, aquí dice que el anchor de la nariz es respecto aquí a los ojos. Bueno, hay como medidas más específicas, chiquititas que podríamos sentarnos, que especifica este método, que si quieren ponerse a buscar, pues ahí están, pero no las veo como tan necesarias, como que uno ya las va viendo y también depende mucho. Siento que son también medidas muy específicas que con que la persona cambie un poco no las cumple. Entonces, me parece a veces también un poco absurdas. De hecho, hay gente que no le gusta este método justamente porque dice que es muy rígido. Que estoy y no estoy de acuerdo. Para aprender siento que es muy bueno. De hecho, yo por ejemplo, yo tenía en el armario de mi habitación hace años, como en primer semestre, cuando justamente me estaban enseñando estas cosas, estas medidas. Yo tenía en la pared en la puerta de mi armario, pegadas, como que había hecho los esquemas y los puse ahí. Entonces, cuando estaba dibujando algo y decía, esto está como raro o quiero hacerlo esto, volteaba, miraba y decía, claro, esta distancia es tal y lo arreglaba. Entonces, también es bueno como tenerlas presentes. Entonces, aquí pues les voy a explicar los últimos algunos ejemplos. Por ejemplo, esto era a lo que iba con que hay personas a las que se les marca mucho como el cráneo. El cráneo así como por encima. Eso depende mucho del porcentaje de grasa y un montón de factores. Pero pues sirve como para entenderlo. Entonces, si yo quiero ser alguien, por ejemplo, más cachetón o eso, lo puedo hacer. Pero pues yo soy muy consciente de la estructura interna.
Entonces, también lo que les decía, por ejemplo, si ven tutoriales de maquillaje, que ya he hecho como 10 referencias, eh, si se fijan cuando eso que se contornea la cara, si se contornea la cara, justamente buscan demarcar esta parte que es debajo de este hueso. Porque aquí en Occidente tenemos mucho esa cultura de como de la delgadez, entonces la idea es como el resaltar un poco esos rasgos, como esos huesos al exterior. Eh, inclusive hace como unos 5 años, ya siento que ya bajó la popularidad, había una cirugía, porque no tiene aquí internamente unas bolsas de grasa, que se llamaba bichetomía, algo así. Bueno, el caso es que básicamente te sacaban esas bolsas, entonces eso es lo otro, también es como sacar eso para hendir más la boca y como resaltar estos huesos, básicamente. Entonces, también cuando esto es resaltar huesos, también parte del contorno es así. Entonces, sirve mucho como pensarnos esas estructuras internas para saber cómo hacerlo exterior. Así le hagamos solo personajes de chicas como gorditas, supongamos. Solo hacemos gente con sobrepeso, pero sirve mucho porque ya sabemos lo interno. Porque pasa mucho que si tú te encasillas en hacer un tipo, de persona o un tipo específico, y luego si te piden otra cosa, te dicen, no, quiero a alguien delgado o alguien musculoso, lo que sea, tú ya no lo comprendes. Entonces es bueno entenderlo desde todas las capas, ya sea los huesos, si queremos hacer algo muy delgado, músculos, si queremos hacer alguien muy musculoso, ya si es más gordo y entendemos cómo realizar la grasa, como que sirve movernos entre todos los espectros. Y por último tenía esta foto que era lo que les explicaba de la sonrisa. La sonrisa mueve todos los músculos de la cara. Entonces, si yo sonrío, no solo se mueve uno, mi boca claramente, mis mejillas y la parte de abajo de mis ojos, como que uno entrecierra los ojos cuando sonríe. Entonces, era lo que iba, como que hay músculos que se mueven y independientemente, no, ¿cómo decirlo? Inconscientemente se mueve todo. Que ya cuando vemos expresiones o vemos otro tipo, también depende pues las referencias que traiga, o si alguno tiene alguna referencia que le gustaría que viéramos, pues perfecto. Eh, podemos hacer expresiones o rostros más orgánicos, porque también a veces uno tiende a hacer como de pronto la misma cara o el mismo gesto, como una chica seria así. La hago y la hago una y otra vez y como que se vuelve un poco un cliché dentro de lo que hace uno mismo, quizás también lo que consume. Entonces, bueno, son las 5:58. Por hoy creo que eso sería todo. Eh, tenía pensado hacer un ejercicio del rostro, pero creo que no alcanzamos. Así que igual, si quieren se los envío y lo realizan. Si gustan, me confirman. Si quieren, si no, pues no pasa nada tampoco. Igual todo esto lo vamos a ir viendo en diferentes poses, en diferentes ángulos. Listo, dale, ahorita se los paso. Y si quieren lo hacen y en la tarde, pues si quieren lo envían al grupo, igual, pues no haría parte en sí de la clase, es como algo extra, si lo quieren enviar y quieren que todos lo vean, o la otra clase lo comentamos, también está perfecto. Bueno, ahorita se los envío junto con las diapositivas. Y bueno, creo que por hoy eso sería todo. Recuerden llenar los dos links que están en el chat, está el de encuesta de satisfacción y el de asistencia. Recuerden llenar los dos, no se les vaya a olvidar. Bueno, una duda, pregunta. ¿Nadie? Ok, nos vemos el jueves con la siguiente sesión.